Skinwalker presenta. El choque del hambre y la furia. El bosque de niebla no conoce fronteras entre mundos. Allí, donde los árboles se retuercen como manos suplicantes, dos horrores se encontraron. Por un lado, el Skinwalker, un depredador que desprecia la carne propia para vestir la ajena. Por el otro, el Berserker, un guerrero cuyo espíritu fue devorado por una furia que solo conoce la sangre y el hierro. El Berserker no era un hombre, era un receptáculo de rabia pura. Su piel estaba cubierta de cicatrices que formaban runas olvidadas, y su aliento, en aquel frío invernal, salía como el vapor de una caldera rota. No sentía frío, no sentía dolor, y ciertamente, no sentía miedo. El Skinwalker, oculto en la sombra de un roble caído, lo observaba. Había tomado la forma de un ciervo, pero sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia cruel. Sabía que aquel humano era peligroso, pero su hambre de años exigía una recompensa mayor. La esencia de un espíritu guerrero es el manjar más dulce para su estirpe. El primer movimiento fue un rayo de ferocidad. El Skinwalker no atacó como animal, se fundió con las sombras, apareciendo detrás del guerrero con una velocidad sobrenatural, sus garras convertidas en dagas de hueso. Pero el Berserker, guiado por un instinto que no era humano, se giró antes del impacto. El golpe de su hacha de hierro, grabada con sangre seca, partió el aire con un silbido que hizo vibrar los árboles. El Skinwalker esquivó por centímetros, pero el acero le cortó una de sus patas de venado. En lugar de sangre, lo que brotó fue una masa negra, viscosa, que siseaba al tocar la nieve. El Berserker rugió. No fue un grito humano, fue un estruendo gutural que hizo que las aves cayeran muertas de los árboles cercanos. Sus ojos se inyectaron de sangre, y la verdadera furia comenzó a apoderarse de él. Su temperatura corporal subió tanto que la nieve a sus pies comenzó a derretirse y a hervir. El Skinwalker, ahora herido, cambió. Sus extremidades se alargaron hasta rozar el suelo, su mandíbula se desencajó hasta abrirse a la altura del pecho. Era una hidra de horror, una masa de piel humana superpuesta sobre carne animal. Se lanzó. Fue un despliegue de violencia atroz. El guerrero desmembraba, destrozaba y golpeaba, mientras la criatura se regeneraba, absorbiendo su propia piel desprendida para sellar sus heridas. Cada vez que el Berserker golpeaba, el Skinwalker cambiaba su forma, suavizando el impacto, hundiéndose en la tierra como si fuera agua. El terror era absoluto. No había lógica en el combate. Los árboles a su alrededor comenzaban a pudrirse por la pura energía negativa de los contendientes. El Skinwalker intentó succionar el alma del guerrero, lanzándole susurros de voces familiares, de esposas e hijos olvidados, buscando una fisura en esa armadura de odio. Pero el Berserker no tenía recuerdos que pudieran ser utilizados. Su mente era un vacío. La furia se había comido todo lo demás. La batalla llegó a un punto donde la realidad misma comenzó a rasgarse. El Berserker, con una fuerza de voluntad que desafiaba a los dioses, atrapó el cuello del Skinwalker. Con la otra mano, clavó su hacha no en la piel, sino en el centro de la masa informe de la criatura. Un alarido de 1000 voces estalló al mismo tiempo. El Skinwalker se deshizo. Pero no murió. El Berserker, al hundir el hacha con tal odio, había cometido el error final, había roto el sello que contenía a ambos. La furia no tenía dónde ir, y el hambre no tenía que devorar. Se fusionaron. Lo que quedó en el claro ya no era un guerrero, ni era un Skinwalker. Era una abominación de hierro y carne, una criatura de 5 metros de alto, cubierta de placas de metal que brotaban de su propia piel, con cientos de manos humanas saliendo de sus costados y una cara que cambiaba incesantemente. Me escondí detrás de un promontorio de piedra, viendo cómo el horror se levantaba. Aquella cosa no tenía destino. Comenzó a caminar, no hacia el bosque, sino hacia el pueblo. Su andar era un ritmo de hierro y hueso. El final no es que el monstruo nos mate. El final es que el monstruo somos nosotros. Aquella abominación comenzó a emitir una onda expansiva, un pulso que, al tocar a cualquier ser vivo, lo obligaba a sentir la furia del guerrero y el hambre del Skinwalker. Vi cómo los pájaros que volaban cerca caían, transformándose en masas de plumas y colmillos.
Vi cómo el bosque comenzó a caminar hacia el pueblo, no para destruir, sino para integrar. Nadie sobrevivió. No hubo guerra, no hubo defensa. El pueblo entero se convirtió en una extensión de aquella pesadilla. Ahora, camino por las calles de lo que antes fue mi hogar y veo a mis vecinos. Tienen sus caras, sí, pero sus ojos son los ojos de la criatura. Están esperando. No saben a quién, no saben por qué. Solo tienen una sed insaciable de carne y una rabia infinita que los obliga a devorarse unos a otros constantemente. Yo soy el último. Me escondo en el sótano de la iglesia, escribiendo esto mientras escucho el sonido de sus hachas contra la puerta de madera. La abominación está afuera. Siento como mi propia sangre empieza a hervir, como mi mente se nubla con imágenes de matanza, y como mis manos comienzan a estirarse, a transformarse. El final es desolador, el mal no ha sido derrotado, ha sido perfeccionado. Pronto, me abriré la puerta a mí mismo, tomaré mi propia hacha, y saldré a buscar a aquellos que aún creen que tienen una oportunidad. El invierno nunca terminará, y todos, absolutamente todos, terminaremos siendo una parte más de esa infinita e incansable pesadilla de acero y hambre.